Tercer encuentro. Mateo finalmente me invitó a conocer a sus amigos. Yo estaba empolgada hasta sentar a mesa y perceber que todos me olhaban de un jeito extraño, susurrando entre si. Quando pedi licença para ir ao banheiro, uma das namoradas dos amigos me seguiu e sussurrou: "Sai dessa, garota. Eles fazem isso com todas. É uma competição doente para ver qual deles consegue a namorada mais bonita. Você tá sendo pontuada agora." Voltei para a mesa e vi o que ela quis dizer. Meu date, Mateu. Mostrava minhas fotos do Instagram para os amigos enquanto eles faziam gestos de aprovação ou reprovação. Eu não era a namorada. Era o troféu. O sangue gelou nas minhas veias, mas o choque rapidamente deu lugar a uma fúria fria e calculista. Eu não ia sair dali chorando ou fazer um escândalo barato. Se eles queriam um show, eu daria um espetáculo. Mas seria nos meus termos, e no final, eles se arrependeriam de ter me transformado no prêmio de uma competição. Eu, Sofia, decidi ficar, sorrir e jogar o jogo deles, mas com um objetivo diferente: implodir aquele clube de idiotas de dentro para fora, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que las cenizas de su arrogancia. Caminé de regreso desde el baño con una calma que no sentía en absoluto. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra furioso, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Me senté, tomé mi copa de vino y le sonreí a Mateo, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Él pareció relajarse, creyendo que yo no sospechaba nada. El ambiente en la mesa había cambiado. Ahora que yo sabía la verdad, podía ver los hilos de su patético teatro, las miradas rápidas, las sonrisas cómplices, los pulgares discretamente levantados o bajados cuando creían que no miraba. Me sentía como un animal en un zoológico, siendo observado y juzgado por un público que se creía superior, sin saber que la jaula estaba a punto de abrirse. Mateo había dejado su teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Una notificación se encendió, y aunque no pude leerla, vi el nombre del grupo de WhatsApp en la parte superior. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Mi plan comenzó a tomar forma en ese preciso momento, una idea audaz y arriesgada que podría salir terriblemente mal o espectacularmente bien. Decidí apostar por lo segundo. Fingiendo un movimiento torpe al alcanzar el pan, estiré mi brazo y, accidentalmente, golpeé su teléfono, que cayó al suelo, justo a mi lado. «Oh, Dios mío, lo siento tanto», exclamé con una falsa preocupación. Me agaché rápidamente para recogerlo antes de que él pudiera reaccionar, y en esos breves segundos, mis dedos volaron sobre la pantalla que, para mi suerte, no se había bloqueado. Me levanté, entregándoselo con una sonrisa inocente. «Aquí tienes. Parece que no le pasó nada». Pero yo sí había visto lo que necesitaba. El nombre del grupo era aún peor de lo que imaginaba. No era algo sutil o una broma interna. Se llamaba con todas sus letras, Liga de Trofeos. La bilis subió por mi garganta, pero la tragué junto con mi dignidad herida. Decidí no decir nada todavía. En cambio, me recosté en mi silla y propuse un brindis. «Por los nuevos amigos», dije, levantando mi copa y mirándolos a todos directamente a los ojos, uno por uno, «y por las sorpresas que la vida nos da. A veces, las cosas no son lo que parecen, ¿verdad?». El silencio que siguió fue denso y pesado. Mi mensaje había sido recibido. Antes de seguir con la historia, por favor, si te gustan las historias de empoderamiento y justicia donde los arrogantes reciben su merecido, suscríbete al canal. Así no te perderás el increíble desenlace de esta y otras historias que te dejarán sin aliento. Dale like al video si ya estás de mi lado y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad y país me estás viendo. La chica que me había advertido en el baño, cuyo nombre descubrí que era Isabela, me lanzó una mirada de complicidad desde el otro lado de la mesa. En ese momento, la vi como una salvadora, una desertora del campo enemigo que había arriesgado su posición para ayudarme. ¡Qué ingenua fui! Su advertencia no fue un acto de sororidad, fue una jugada estratégica en un juego mucho más complejo. Durante el resto de la cena, observé a Isabela. Era la novia de Javier, el tipo que parecía ser el líder no oficial del grupo. Se movía con una confianza y una autoridad que las otras chicas no tenían. Todos parecían buscar su aprobación, incluso los hombres. Su palabra era ley,
y su sonrisa, un veredicto. Era evidente que ella no era una simple espectadora. Cuando la cena terminó y la gente comenzó a dispersarse, Isabela se me acercó. «Espero que estés bien», me dijo en voz baja, con una expresión de falsa preocupación. «Son unos idiotas, pero no te lo tomes como algo personal». Le agradecí, todavía creyendo que estaba de mi lado, y le pregunté por qué me había ayudado. Quería entender la dinámica de ese extraño grupo. Su respuesta fue una obra maestra de manipulación. «He estado en tu lugar», confesó, bajando la mirada. «Fui uno de los primeros trofeos. Sé lo humillante que es. Javier y yo ganamos el año pasado, y desde entonces he intentado detener esta estupidez, pero no me escuchan». Su historia sonaba convincente, la de una reina arrepentida que intentaba desmantelar el sistema que la coronó. Me contó que la competencia se había vuelto más seria cada año, con puntuaciones más elaboradas y premios más grandes. Dijo que su victoria del año anterior había sido agridulce y que odiaba ver a otras chicas pasar por lo mismo. Me ofreció su ayuda para exponerlos, para darles una lección. Yo, cegada por la ira y la necesidad de una aliada, acepté sin dudar. No me di cuenta de la verdad en ese momento. Isabela no quería ayudarme, quería controlarme. Al ganar el año anterior, había establecido un récord de puntuación que nadie había superado. Su estatus como la reina de los trofeos dependía de que ninguna otra chica la eclipsara. Su advertencia no fue para salvarme a mí, sino para sabotear mi puntuación y proteger su corona. Ella vio en mí una amenaza real. Quizás mi carrera, mi independencia o simplemente mi apariencia la hicieron sentir insegura. Al alertarme, esperaba que yo hiciera una escena, que me fuera llorando o que confrontara a Mateo de forma predecible. Eso me habría descalificado inmediatamente, asegurando que su récord y su posición en la cima de esa pirámide social tóxica permanecieran intactos. Su plan era brillante en su crueldad. Se presentó como una amiga, una confidente, ganando mi confianza para poder manipular la situación desde las sombras. Quería asegurarse de que si yo iba a caer, ella estaría allí para empujarme, todo mientras fingía ser la única persona que intentaba sostenerme. Era la pastora guiando a la oveja al matadero. Me fui de esa cena con un plan de venganza y una supuesta aliada. Lo que no sabía era que mi verdadera enemiga no era el chico tonto que me había llevado allí, sino la mujer que me había sonreído con simpatía mientras afilaba el cuchillo que planeaba clavar en mi espalda. La guerra que estaba a punto de librar era mucho más peligrosa de lo que creía. Cada palabra de Isabela era una mentira cuidadosamente elaborada. Me estaba usando, convirtiéndome en un peón en su tablero personal. Pero incluso los peones pueden derrocar a una reina si son lo suficientemente inteligentes. Y yo estaba a punto de aprender a jugar su juego mucho mejor que ella, porque a diferencia de ella, yo no tenía nada que perder y toda la justicia que ganar. A la mañana siguiente, Mateo me llamó. Su voz era una mezcla de nerviosismo y una falsa despreocupación que resultaba insultante. Quería aclarar las cosas de la noche anterior, como si la humillación pública pudiera borrarse con una simple conversación. Acepté encontrarme con él, no porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque necesitaba recopilar más información. Quería entender la mentalidad de alguien que podía ser tan cruel. Nos encontramos en una cafetería. Intentó actuar como si nada, preguntándome por mi día antes de abordar el tema. Finalmente, con un suspiro de mártir, dijo: «Mira, Sofía, sobre anoche, creo que te tomaste las cosas demasiado a pecho». Me quedé mirándolo, esperando que esa no fuera la totalidad de su disculpa. Pero, por supuesto, lo era. Apenas estaba comenzando su recital de cinismo. «Era solo una broma de chicos, ¿sabes?», continuó, como si eso lo explicara todo. «Es algo tonto que hacemos. No tiene importancia. No es para que te ofendas». La condescendencia en su voz era palpable. Estaba tratando de hacerme sentir como si yo fuera la que tenía un problema, como si mi reacción fuera exagerada y él fuera la víctima de mi falta de humor. Pero la peor parte estaba por llegar. Cuando vio que su disculpa no estaba funcionando, cambió de táctica. Se inclinó sobre la mesa y dijo, con una sonrisa que pretendía ser encantadora: «Deberías sentirte halagada, en realidad. De todas las chicas que podría haber invitado, te elegí a ti».
Eso significa que mis amigos y yo pensamos que eres la mejor. Es un cumplido. Me quedé sin palabras por un segundo. ¿Halagada? ¿Debía sentirme agradecida por haber sido seleccionada para participar en su degradante concurso de ganado? La audacia de su argumento era tan monumental, tan increíblemente egocéntrica, que casi me reí. Pensaba que presentarme como un objeto para ser juzgado era un honor que yo debería apreciar. La desconexión con la realidad era total. Le expliqué con calma, deletreando cada palabra como si hablara con un niño, por qué su cumplido era en realidad una de las cosas más insultantes que alguien me había dicho jamás. Le hablé de dignidad, de respeto, de ver a las personas como seres humanos, y no como objetos para coleccionar. Su expresión pasó de la confusión a la irritación. Él no lo entendía. «Estás exagerando, Sofía. Es solo una competición amistosa», insistió, su tono volviéndose defensivo. Todas las demás chicas que han participado lo entendieron. A algunas incluso les pareció divertido. Esa frase me golpeó. ¿Otras chicas? ¿Cuántas habían pasado por esto? ¿Y cuántas se habían reído para ocultar su humillación? O peor aún, habían aceptado las reglas de su juego. Fue en ese momento que mi misión se amplió. Ya no se trataba solo de Mateo y su patético grupo de amigos. Se trataba de cada mujer que habían cosificado antes que yo. Se trataba de romper ese ciclo de bromas de chicos, que no son más que una excusa para ejercer poder y control. Su cínica justificación no me disuadió. Al contrario, encendió mi determinación con la fuerza de un incendio forestal. Me levanté de la mesa, dejando mi café intacto. «No, Mateo, tú no lo entiendes», le dije con una voz fría y controlada. «No estoy exagerando, y no me siento halagada, me siento asqueada, y te prometo que antes de que esto termine, entenderás exactamente por qué». Su rostro desconcertado fue la última imagen que tuve de él antes de darme la vuelta y marcharme. Su intento de minimizar sus acciones, de culparme por mi propia reacción, fue el combustible final que necesitaba. Él y sus amigos habían construido su pequeño reino sobre la inseguridad y la humillación de otros. Yo no iba a ser solo una participante rebelde. Iba a ser la revolución que derribara su trono de cartón y expusiera su patética corona de rey de los idiotas. Después de mi encuentro con Mateo, contacté a Isabela. Fingí estar todavía conmocionada y confundida, permitiéndole asumir el papel de mentora y guía. Le dije que Mateo había intentado disculparse con las excusas más ridículas. Ella suspiró con falsa simpatía y dijo: «Te lo dije, no tienen remedio. Pero si quieres darles una lección, necesitas entender cómo funciona todo desde dentro». Ella fue mi puerta de entrada al oscuro funcionamiento de la Liga de Trofeos. Pensando que me estaba manipulando, me reveló los detalles más sórdidos, sin saber que cada palabra que decía era una pieza más para el rompecabezas de mi venganza. Me explicó que no se trataba solo de belleza. Eso era solo el punto de partida, la categoría más básica y vulgar de su sistema. Había una tabla de puntos, una hoja de cálculo real que compartían en un grupo privado. Isabela, con el pretexto de mostrarme la locura, me la enseñó. Era una monstruosidad de misoginia organizada. Las categorías eran escalofriantes. La belleza física valía hasta 20 puntos, evaluada en diferentes subcategorías como cara, cuerpo y estilo. Pero eso era solo el comienzo de su depravado sistema. La profesión era un factor crucial. Una doctora o abogada obtenía más puntos que una artista o una profesora. El estatus social y la riqueza familiar también se cuantificaban. Básicamente, buscaban a una mujer que no solo fuera hermosa, sino que también elevara su propio estatus por asociación. No querían una pareja, querían una mejora para su currículum social, un accesorio de lujo viviente. Una de las categorías más inquietantes era el número de seguidores en redes sociales. Una mujer con una gran presencia online era considerada un trofeo de alto valor, ya que su conquista les otorgaba una validación pública. Salir con una influencer, aunque fuera a pequeña escala, les daba puntos extra y, sobre todo, el derecho a presumir ante los demás. Era un reflejo enfermizo de la obsesión de nuestra era. Y luego estaba la categoría que me revolvió el estómago: la dificultad de conquista.
Si una mujer era considerada difícil, si no cedía fácilmente a sus encantos, o si se mostraba independiente y desafiante, su valor en puntos se disparaba. La casa era parte del juego. Nosotras no éramos personas, éramos objetivos, niveles en un videojuego que ellos debían superar para obtener la máxima puntuación. Isabela me explicó la jerarquía. Javier, su novio, era el comisionado de la liga, el que mantenía la tabla de puntos actualizada. Mateo era un aspirante, alguien que intentaba desesperadamente subir en el ranking. Cada miembro del grupo tenía un rango, y su estatus social dentro de ese círculo dependía directamente de la puntuación de la mujer con la que salían. La ganadora del año anterior, como Isabela se jactaba sutilmente, no solo le daba al novio el derecho a presumir durante todo el año, sino que también le otorgaba ciertos privilegios: elegir los lugares para las salidas, tener la última palabra en las discusiones y, lo más importante, establecer las reglas para la siguiente temporada. El poder era el verdadero premio de esta competición. Armado con este conocimiento, mi plan se volvió más claro y mucho más ambicioso. No bastaba con exponer a Mateo. Tenía que desmantelar toda la estructura. Tenía que hacer que esa tabla de puntos, su sagrado evangelio de la objetivación, se convirtiera en el instrumento de su propia destrucción. Cada categoría, cada número, sería un clavo en el ataúd de su arrogancia. Le agradecí a Isabela por su honestidad, diciéndole que ahora entendía mucho mejor. Ella sonrió, satisfecha, creyendo que yo estaba abrumada y lista para ser guiada por ella. No tenía idea de que no me había dado una razón para rendirme, sino un mapa detallado del campo de batalla, y yo estaba lista para la guerra, con cada una de sus reglas como mi nueva arma. Mi confrontación silenciosa en la cena y mi fría despedida a Mateo en la cafetería debieron causar más revuelo de lo que pensé. Un par de días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Javier, el novio de Isabela. Necesitamos hablar. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. El comisionado de la liga en persona quería hablar conmigo. Esto estaba escalando más rápido de lo previsto. Acepté reunirme con él en un bar discreto del centro. Quería ver qué tenía que decir el supuesto líder de todo este circo. Javier era exactamente como lo imaginaba. Traje caro, reloj llamativo y una actitud de quien cree que el mundo le pertenece. No perdió el tiempo en formalidades. Se sentó y fue directo al grano, con la sutileza de un martillo. Sofía, sé lo que pasó con Mateo y sé lo que piensas de nosotros. Comenzó, con un tono que pretendía ser conciliador pero que apestaba a condescendencia. Y, para ser honesto, tienes razón. Es una estupidez, algo que se nos fue de las manos. Esperé, sabiendo que este falso arrepentimiento era solo el preludio de lo que realmente quería decirme. No me decepcionó. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Mira, lo que hacemos no está bien, pero es nuestro asunto privado. Mi reputación y la de mis amigos son importantes para nuestros trabajos, para nuestras familias. No podemos permitir que un malentendido como este se convierta en un problema mayor, dijo, sus ojos fijos en los míos. Abrí el sobre. Dentro había una cantidad de dinero que me dejó sin aliento por un instante. Era una suma considerable, suficiente para resolver muchos problemas, para tomar unas largas vacaciones, para empezar de nuevo en otro lugar. Era dinero para comprar mi silencio. La oferta era tan cruda, tan insultante, que la furia que sentí fue casi cegadora. Pensaban que mi dignidad tenía un precio. Quiero que olvides todo esto, continuó Javier, malinterpretando mi silencio como una consideración. Finge que nunca pasó. Borra los mensajes. Olvida la conversación. A cambio, este dinero es tuyo. Sin preguntas. Considera que es una compensación por el mal rato que te hicimos pasar. Su elección de palabras, mal rato, era como echar sal en una herida abierta. Pero lo que dijo a continuación fue lo que selló su destino y el de su grupo en mi mente. Nuestra reputación vale mucho más que cualquier drama feminista que puedas querer empezar, dijo con una sonrisa despectiva. Seamos prácticos. Acepta el dinero y todos salimos ganando. Ahí estaba, la revelación de su verdadero ser. No estaba arrepentido, estaba asustado.
no por haberme herido, sino por las consecuencias para sí mismo. En ese momento, una nueva estrategia floreció en mi mente, más audaz y peligrosa que la anterior. Tomé el sobre, sentí el peso de los billetes en mi mano y lo miré. Luego levanté la vista hacia Javier, y le di la sonrisa más dulce y falsa que pude invocar. «Tienes razón, Javier. Seamos prácticos», le dije, mi voz suave como la seda. «Acepto tu oferta», continué, viéndolo relajarse visiblemente, una sonrisa de triunfo formándose en sus labios. «Entiendo perfectamente la importancia de la discreción y la reputación». Él asintió, satisfecho, creyendo que había ganado, que me había comprado y empaquetado como a cualquier otro producto. No tenía ni la más remota idea de lo que acababa de hacer. No había comprado mi silencio. Acababa de financiar mi venganza. Ese dinero no sería para unas vacaciones. Sería mi fondo de guerra. Lo usaría para infiltrarme en su mundo, para acercarme a sus secretos, para comprar las herramientas que necesitaría para demoler su imperio de arrogancia desde los cimientos. Javier pensó que estaba cerrando un capítulo, pero en realidad acababa de darme el arma para escribir el final. Con el dinero de Javier en mi poder, mi primer paso no fue ir de compras o planear mi infiltración. Fue algo mucho más importante: buscar a las otras, a las trofeos. Si Mateo dijo que a algunas incluso les pareció divertido, sabía que era una mentira para encubrir la verdad. Tenía que haber otras mujeres que, como yo, se sintieron humilladas y furiosas. Mi investigación comenzó en las redes sociales. Revisé los perfiles de Mateo, Javier y los demás miembros del grupo, retrocediendo en el tiempo. Busqué fotos de eventos pasados, cenas, fiestas, y allí estaban, rostros de mujeres que aparecían durante unos meses y luego desaparecían, reemplazadas por otras nuevas. Eran las fantasmas de las temporadas pasadas de la Liga de Trofeos. Hice una lista de nombres. Fue un trabajo de detective meticuloso y emocionalmente agotador. Cada foto era una punzada en el corazón, imaginando a esas mujeres sonriendo a la cámara, sin saber que estaban siendo puntuadas y clasificadas. Empecé a contactarlas una por una, con un mensaje simple y directo, presentándome y mencionando la liga. Las reacciones fueron variadas y, al principio, desalentadoras. Varias me bloquearon al instante, sin siquiera responder. El miedo era una respuesta poderosa. Probablemente querían olvidar esa etapa de sus vidas, enterrar la humillación y seguir adelante. No las culpaba, pero cada bloqueo era una pequeña derrota que me recordaba lo profundo que era el control de ese grupo. Otras respondieron con negación. «No sé de qué estás hablando», decían, o «fue solo un juego tonto, no es para tanto». Estas eran quizás las más tristes, las que habían internalizado la humillación hasta el punto de defender a sus verdugos, convenciéndose a sí mismas de que no había sido tan grave para poder vivir con el recuerdo. La manipulación había sido exitosa con ellas. Pero entonces, una respondió de manera diferente. Su nombre era Clara. «Malditos bastardos», escribió. Sabía que no estaba loca. Esperé años a que alguien más se diera cuenta. Su mensaje estaba cargado de una ira que había estado latente, esperando una chispa para encenderse. Mi mensaje fue esa chispa. Clara fue la primera en unirse a mi causa sin dudarlo. La respuesta de Clara me dio la fuerza para continuar. Contacté a más mujeres de mi lista y poco a poco encontré a otras como ella. Mujeres que no estaban asustadas ni resignadas, sino llenas de una rabia fría y paciente. Mujeres que habían sido descartadas, menospreciadas y olvidadas, y que estaban listas para reclamar su historia. Creamos un grupo de chat seguro, un espacio para compartir nuestras experiencias. Escuchar sus historias fue desgarrador y fortalecedor a la vez. Una fue dejada porque su puntuación de carrera no era lo suficientemente alta. Otra fue humillada públicamente cuando su novio cambió por un trofeo con más seguidores en Instagram. Todas compartíamos la misma herida, la de haber sido reducidas a una lista de atributos y un número en una hoja de cálculo. De repente, ya no estaba sola. Éramos un pequeño ejército, unido por una injusticia común. Algunas tenían miedo de actuar directamente, pero estaban dispuestas a proporcionar información,
a compartir viejos mensajes de texto, fotos, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Otras, como Clara, estaban listas para la acción directa. El plan de venganza ya no era solo mío, era nuestro. Nos llamamos a nosotras mismas las fantasmas, las mujeres que ellos habían intentado borrar. Pero ya no éramos invisibles. Estábamos a punto de unirnos para atormentar a los hombres que nos habían tratado como objetos. La propuesta indecente de Javier me dio los fondos, pero fueron las voces de estas mujeres las que me dieron el verdadero poder. La venganza se estaba convirtiendo en una revolución. El dinero de Javier era la llave maestra que me abriría las puertas de su mundo. Mi plan de infiltración era arriesgado y requería una actuación digna de un Oscar. El primer paso fue cambiar mi narrativa. Contacté a Isabela y le conté, con una voz temblorosa y convincente, que Javier me había ofrecido dinero para callarme y que, después de mucho pensarlo, había decidido aceptarlo. «No puedo luchar contra ellos, Isabela», le dije fingiendo derrota. «Son demasiado poderosos. Prefiero tomar el dinero y olvidarme de todo». Pude sentir su satisfacción a través del teléfono. Desde su perspectiva, yo había demostrado ser débil y materialista, confirmando su juicio sobre mí y eliminándome como una amenaza. Exactamente lo que quería que pensara. El peón se había movido a la casilla deseada. Ahora que me consideraban comprada e inofensiva, la dinámica cambió. Le dije a Isabela que, aunque había aceptado el dinero, me sentía sola y que me gustaría seguir saliendo con ella y las otras chicas, solo como amigas. Ella, viéndome ahora como un proyecto de caridad y no como una rival, aceptó. Fue mi primera victoria. Estaba dentro del círculo íntimo. Empecé a usar el dinero de Javier para encajar perfectamente. Fui a los mismos salones de belleza. Compré en las mismas boutiques. Me uní al mismo gimnasio caro que ellas frecuentaban. Me aseguré de estar siempre presente, pero nunca de forma amenazante. Escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo cada detalle, cada chisme, cada queja sobre sus novios perfectos. Me convertí en la amiga ideal, la que siempre tenía una palabra de apoyo, la que escuchaba sin juzgar, la que pagaba una ronda de cócteles caros sin pestañear. Mi supuesta rendición me había convertido en una figura segura. Las otras novias, las que formaban parte del sistema, empezaron a confiar en mí. Me contaban sus inseguridades, sus miedos sobre la competencia y la presión constante de mantener su estatus. Mi relación con Isabela se profundizó estratégicamente. La elogiaba constantemente, le pedía consejos de moda, le preguntaba sobre su victoria del año anterior, haciéndola sentir como la reina indiscutible. Su ego, inflado por mi adulación, la hizo bajar la guardia por completo. Empezó a revelarme secretos más profundos sobre la liga, no solo las reglas, sino las políticas internas, las alianzas y las traiciones. Fue durante una de estas conversaciones, después de un par de copas de champán de más, que ella dejó caer una bomba sin darse cuenta. Estábamos hablando de la nueva novia de uno de los chicos, y yo comenté que parecía una candidata fuerte. Isabela se rió y dijo, «Por favor, esa chica no tiene ninguna posibilidad. Los chicos son demasiado tontos para verlo, pero yo sé exactamente cómo funciona esto». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Los chicos son demasiado tontos para verlo. ¿Qué significaba eso? Había un matiz en su voz, una mezcla de desprecio y control, que no encajaba con la historia de que los hombres eran los únicos arquitectos de este juego cruel. Era la primera grieta en la fachada, la primera pista de que la verdad era mucho más retorcida de lo que había imaginado. Mientras tanto, cada conversación, cada encuentro, era una misión de recopilación de inteligencia. Grababa discretamente conversaciones en mi teléfono, hacía capturas de pantalla de chats que me mostraban y documentaba todo. Estaba construyendo un arsenal de pruebas, financiado por el propio enemigo, mientras jugaba el papel de la amiga superficial y derrotada. La infiltración estaba funcionando a la perfección. Ellos pensaban que me habían neutralizado con dinero, pero en realidad me habían dado un asiento en primera fila para su autodestrucción. Yo era el caballo de Troya, sonriendo y bebiendo champán dentro de sus muros, esperando pacientemente el momento adecuado para abrir las puertas y dejar que mi ejército de fantasmas
entrara para quemar su ciudadela de mentiras hasta los cimientos. La revelación llegó de forma inesperada, como suelen hacerlo las verdades más impactantes. Sucedió durante un fin de semana de chicas que Isabela organizó en una casa de campo. Era el pináculo de mi infiltración. Estar atrapada con ellas durante 48 horas era una mina de oro de información. La atmósfera, alimentada por el vino y la falsa camaradería, se volvió cada vez más laxa. El sábado por la noche, mientras estábamos sentadas alrededor de una fogata, una de las novias más nuevas, visiblemente estresada, comenzó a quejarse de la presión de la liga. «¿Cómo lo hiciste tú, Isabela?», preguntó. «¿Cómo te aseguraste de ganar? Necesito saberlo. Siento que nunca seré suficiente». La pregunta flotó en el aire, cargada de una desesperación que me resultó familiar. Isabela sonrió, una sonrisa de depredadora satisfecha. «Querida», dijo, con un tono condescendiente, «¿crees que se trata de impresionar a los hombres? ¡Qué adorable!». Las otras chicas veteranas rieron, una risa cómplice que me heló la sangre. Me di cuenta de que estaba a punto de presenciar la revelación de un secreto que cambiaba absolutamente todo el juego. Encendí discretamente la grabadora de mi teléfono. «Los hombres no crearon este juego», continuó Isabela, disfrutando de su momento. «Ellos creen que sí, lo cual es la parte más divertida. Piensan que son los reyes, los jueces, pero son solo peones. Unos peones muy predecibles y fáciles de manejar». Miró a su alrededor, asegurándose de tener la atención de todas. «Nosotras creamos el juego, las novias originales». La historia que contó fue escalofriante. Años atrás, ella y las novias de los miembros fundadores del grupo se sentían inseguras. Temían ser reemplazadas por mujeres más jóvenes o mejores. Así que, en un acto de autopreservación maquiavélica, diseñaron un sistema para controlar la competencia. Crearon la Liga de Trofeos y se la presentaron a sus novios como si fuera idea de ellos. «Les dimos las reglas, la estructura de puntos, todo», explicó Isabela con orgullo. «Apelamos a su ego, a su naturaleza competitiva. Lo adoptaron como si fuera la mejor idea del mundo, y desde entonces hemos controlado todo desde las sombras. El juego no era para que los hombres eligieran a la mejor mujer, era para que las mujeres establecidas eliminaran cualquier amenaza a su estatus». Me quedé absolutamente paralizada. Toda mi teoría, toda mi estrategia de venganza, se había basado en una premisa falsa. El enemigo no era un club de hombres inmaduros y misóginos. Bueno, sí lo eran, pero eran solo los títeres. Las verdaderas titiriteras eran las mujeres que yo creía víctimas, o, en el mejor de los casos, cómplices pasivas. Isabela no era solo la reina, era la creadora. De repente, todo encajó. Su advertencia en el baño no fue para sabotear mi puntuación ante los hombres, sino para evaluarme ella misma y, si era necesario, asustarme para que me fuera. Su ayuda, su mapa del sistema, fue una forma de mantenerme cerca y asegurarse de que yo jugara según las reglas que ella había escrito. Estaba jugando ajedrez mientras yo creía que jugábamos a las damas. La toxicidad no venía de una sola dirección. Era un ecosistema complejo y retorcido de inseguridad masculina y crueldad femenina, alimentándose mutuamente. Los hombres eran culpables de su ego y su estupidez, de aceptar y disfrutar un juego tan denigrante. Pero las mujeres, lideradas por Isabela, eran culpables de algo mucho peor, de construir la jaula y luego vender las entradas para el espectáculo. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchando la grabación una y otra vez, mi plan de venganza se transformó. Ya no era suficiente con exponer a los hombres. Eso sería dejar que las verdaderas arquitectas del mal se salieran con la suya. Mi objetivo final acababa de cambiar. Tenía que derribar a la reina, pero no solo a ella. Tenía que demoler todo el reino que ella había construido. La confesión de Isabela en la fogata fue la pieza central que necesitaba, pero una joya de la corona necesita un engaste. Durante las siguientes semanas, me dediqué a construir ese engaste, un dossier tan completo, tan irrefutable, que nadie pudiera negar la podredumbre del sistema que habían creado. Trabajé en la sombra, colaborando estrechamente con mi equipo de fantasmas.
Cada una de ellas aportó algo. Clara tenía viejos mensajes de texto donde su exnovio se jactaba de su puntuación y la comparaba con otras. Otra chica, Laura, había guardado un correo electrónico donde Javier compartía la primera versión de la infame tabla de puntos con el grupo. Eran las pruebas arqueológicas de la creación de la liga, directamente de la fuente. Mi propio trabajo de infiltración proporcionó las pruebas más actuales. Tenía las grabaciones de audio, no solo la confesión de Isabela, sino docenas de otras conversaciones casuales donde se discutían puntuaciones, estrategias, y se menospreciaba a otras mujeres. Cada "es solo una broma" estaba documentado. Cada risa condescendiente, cada comentario cruel, estaba guardado y catalogado. Hice capturas de pantalla de todo, del grupo de WhatsApp, Liga de Trofeos, de conversaciones privadas que me mostraban, de publicaciones borradas en redes sociales. Organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo de la crueldad. El dossier no era solo una colección de pruebas, era una narrativa, la historia completa de su sistema tóxico desde su concepción hasta el presente. Pero la parte más condenatoria provino de un descubrimiento que hice gracias a una de las fantasmas que trabajaba en finanzas. Me sugirió que buscara algo más que solo humillación, que buscara dinero. Y lo encontré. Infiltrándome en las conversaciones, descubrí que la liga había evolucionado. Ya no se trataba solo de derechos de fanfarronear. Habían empezado a hacer apuestas. Hacían apuestas financieras reales sobre nosotras. Apostaban sobre quién conseguiría salir con la chica con la puntuación más alta, cuánto tiempo duraría la relación, incluso sobre detalles íntimos y humillantes. Esto ya no era solo un juego social de mal gusto. Esto era potencialmente ilegal y, sin duda, una violación ética masiva, especialmente para aquellos como Javier, que trabajaban en campos donde la reputación lo es todo. Incluí una sección completa sobre las apuestas, con capturas de pantalla de las transferencias de dinero y los chats donde se acordaban los términos. Esto elevó el dossier de un simple caso de drama social a un escándalo potencialmente profesional y legal. Ya no podían descartarlo como una broma de chicos. Había consecuencias reales y tangibles adjuntas a sus acciones. Compilé todo en un formato digital impecable, un archivo protegido por contraseña que contenía subcarpetas para cada miembro del grupo, con audios, imágenes y testimonios escritos de las fantasmas, de forma anónima para protegerlas. El documento era una bomba de tiempo digital, lista para ser detonada en el momento y lugar adecuados. Mientras trabajaba en ello, sentí un peso inmenso. Estaba manejando la ira y el dolor de muchas mujeres, no solo el mío. Este dossier era nuestra voz colectiva, nuestra evidencia, nuestra justicia. No había lugar para el error. Cada afirmación tenía que estar respaldada por una prueba irrefutable. No les daría ninguna oportunidad de desacreditarlo o de presentarse como víctimas. Con el dossier terminado y guardado en múltiples dispositivos, me sentí como una general antes de la batalla final. Tenía mi ejército, tenía mi plan de ataque, y lo más importante, tenía el arma que ganaría la guerra. Ahora solo quedaba elegir el campo de batalla perfecto para desatar el caos y ver cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Con el dossier en mi poder, la tentación inicial fue atacar a Mateo. Él fue mi punto de entrada a este mundo horrible, el rostro de mi humillación personal. Habría sido fácil y satisfactorio enviarle todo, destruir su pequeña vida y sentir una justicia rápida y directa. Pero mientras revisaba las pruebas, la cara de Mateo se desvanecía en el fondo. Él era un peón, un soldado raso desesperado por la aprobación de sus superiores. Era culpable, sí, de una debilidad de carácter y una crueldad casual que era imperdonable, pero castigarlo a él solo sería como cortar una rama de un árbol envenenado. La raíz del problema era mucho más profunda y estaba personificada en otra persona, Isabela. Ella era la arquitecta, la maestra manipuladora. Había creado el juego, había corrompido a los hombres con la promesa de poder y había enfrentado a las mujeres entre sí por las migajas de su aprobación. Su crueldad no era casual, era calculada, metódica y diseñada para mantener su propio estatus a costa de la dignidad de todas las demás.
Ella era la verdadera villana de esta historia. Mi objetivo cambió drásticamente. Exponer a Mateo o incluso a todo el grupo de hombres sería una victoria, pero incompleta. Se presentarían como tontos, como víctimas de una cultura de vestuario, y quizás incluso recibirían cierta simpatía. Pero si exponía a Isabela, si demostraba que la mente maestra detrás de todo era una mujer manipulando a todos a su alrededor, el escándalo sería total e ineludible. Sería una implosión desde dentro. Demostraría la complejidad de la toxicidad, que no siempre sigue líneas de género predecibles. Desmantelaría la narrativa de pobres hombres engañados y mujeres malvadas, mostrando una verdad mucho más incómoda. Un sistema de abuso mutuo donde todos eran a la vez víctimas y verdugos, pero donde ella era la que sostenía todos los hilos. Concentré mi estrategia en ella. Revisé el dossier de nuevo, esta vez buscando específicamente las pruebas que la incriminaban directamente. Su confesión en la fogata era la pieza clave, pero había más. Mensajes donde instruía a otras chicas sobre cómo jugar el juego. Audios donde se burlaba de la inteligencia de su propio novio, Javier. Tenía suficiente para destronarla de forma espectacular. Mi venganza ya no era sobre mi dolor personal. Se había convertido en una misión para liberar a todos los que estaban atrapados en su red, incluidos los hombres que ella manipulaba. Quería que vieran que la persona en la que más confiaban, la reina que admiraban, los había estado utilizando como marionetas para satisfacer su propia y profunda inseguridad. El plan final comenzó a tomar forma. No sería un ataque anónimo desde la distancia. Sería una confrontación cara a cara, en su propio territorio, rodeada de toda su corte. Quería ver su rostro cuando la máscara cayera. Quería que todos sus súbditos vieran a la emperatriz desnuda, despojada de su poder, y expuesta como la fraude que era. Mateo se convirtió en una simple herramienta en mi nuevo plan. Lo contacté, fingiendo estar dispuesta a perdonar y olvidar, sugiriendo que todos deberíamos reunirnos para una cena y dejar atrás el pasado. Mi aparente rendición lo desarmó por completo. Él, ansioso por volver a la normalidad, convenció a los demás, incluido a un reacio Javier. La trampa estaba lista. El objetivo ya no era un simple soldado, era la reina en su tablero de ajedrez, y yo iba a hacer un movimiento que no solo la pondría en jaque, sino que volcaría el tablero entero, esparciendo todas las piezas y revelando la podrida madera que había debajo. La noche del juicio final estaba a punto de ser programada. Propuse la idea de un jantar de Casais a Mateo, enmarcado como una oportunidad para limar asperezas y empezar de nuevo. La idea de una cena elegante y reconciliadora apeló a su deseo de evitar conflictos. A través de él, extendí la invitación a todo el grupo, sugiriendo que se celebrara en casa de Javier e Isabela, el corazón de su círculo social. Isabela, segura de su control sobre mí, aceptó encantada. Llegué a la cena sintiéndome como una actriz en su noche de estreno. Llevaba un vestido rojo, un color de poder y peligro. Todos estaban allí, las parejas, los jueces y los juzgados, todos reunidos en una habitación, ajenos a que estaban asistiendo a su propio juicio. Intercambié sonrisas, acepté bebidas y participé en conversaciones triviales, todo mientras mi corazón latía con una anticipación eléctrica. Había llegado una hora antes con la excusa de ayudar a preparar las cosas. Durante ese tiempo, mientras Isabela estaba ocupada en la cocina, ejecuté la parte técnica de mi plan. Conecté discretamente un pequeño dispositivo de transmisión a la parte trasera de su enorme Smart TV en la sala de estar. Era un movimiento simple que me daría el control total de la pantalla más grande de la casa. La cena transcurrió con una tensión palpable bajo la superficie de las risas forzadas. Yo jugué mi papel a la perfección, siendo amable y dócil. En un momento, Isabela incluso me tomó del brazo y me dijo en voz baja, ¿ves? ¿No es mejor así? Todos amigos de nuevo. Le sonreí. Una sonrisa que guardaba todo el peso de la destrucción que estaba a punto de desatar. A la hora del postre, cuando todos estaban relajados y satisfechos, me levanté. Me gustaría proponer un brindis, anuncié, mi voz cortando las conversaciones. Todos levantaron sus copas, sonriendo.
Pero antes de brindar, me gustaría compartir algo con ustedes. Un pequeño proyecto en el que he estado trabajando sobre la dinámica de grupo y las relaciones. La curiosidad llenó sus rostros. Saqué mi teléfono. Conecté mi teléfono a la TV para que todos puedan verlo mejor, dije con naturalidad. Con un solo toque en la pantalla de mi móvil, la TV cobró vida, pero no apareció una presentación de diapositivas de fotos de vacaciones. Lo que apareció fue la portada de mi dossier, con el título La Liga de Trofeos, Anatomía de un engaño, en letras grandes y audaces. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Las sonrisas se congelaron y se transformaron en máscaras de horror y confusión. Antes de que nadie pudiera reaccionar, inicié la presentación. La pantalla comenzó a mostrar las capturas de pantalla de su grupo de WhatsApp, los mensajes crueles, los apodos despectivos. La voz de los hombres, grabada, llenó la sala, hablando de puntuaciones y dificultad de conquista. Luego, la exhibición se centró en la tabla de puntos, mostrada en todo su glorioso y misógino detalle, con los nombres de las mujeres presentes junto a sus calificaciones. Vi a las otras novias palidecer, sus miradas saltando de la pantalla a sus novios, cuyos rostros estaban desencajados por el pánico. El caos había comenzado a burbujear. La confianza se evaporaba en tiempo real. Pero guardé lo mejor para el final, la pieza central de mi exposición. Detuve la presentación en una pantalla negra y dije, podrían pensar que esto es solo una cosa de hombres, pero la verdad es mucho más interesante. Y entonces, reproduje el audio de la fogata. La voz clara y arrogante de Isabela llenó la habitación, confesando todo. Los hombres no crearon este juego, son solo peones. Nosotras creamos el juego. La grabación continuó, detallando cada parte de su manipulación. Todas las miradas se volvieron hacia Isabela, que estaba pálida como un fantasma, su máscara de reina finalmente rota en 1000 pedazos. La cena de la venganza había llegado a su clímax. El juicio había comenzado. El sonido de la voz grabada de Isabela se extinguió, dejando un silencio más ruidoso que cualquier grito. El aire en la habitación era denso, pesado con traición y revelación. Todos los ojos estaban fijos en ella, la arquitecta, la reina ahora destronada. Su novio, Javier, la miraba con una expresión de incredulidad y horror, como si estuviera viendo a una extraña. Isabela intentó negarlo al principio. Eso está sacado de contexto. Es un montaje, tartamudeó, su voz aguda por el pánico. Pero su negación era débil, carente de convicción. Las pruebas eran abrumadoras. No era solo su voz, eran los mensajes, la tabla de puntos, los testimonios implícitos en las caras de las otras fantasmas que yo había traído a la luz. ¿Sacado de contexto, Isabela? Le pregunté con una calma glacial, dando un paso adelante. Entonces, explícanos el contexto de llamar a tu novio y a sus amigos peones fáciles de manejar. Explícanos el contexto de crear un sistema para humillar a otras mujeres solo para asegurar tu propio estatus. Por favor, ilumínanos a todos. Cada pregunta era un clavo que la fijaba contra la pared de sus propias mentiras. Javier se levantó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Isabela. «Isabela, ¿es eso cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Tú nos usaste todo este tiempo? La pregunta no era para obtener información. Era la verbalización de una traición tan profunda que apenas podía comprenderla. Su mundo, su estatus, todo lo que creía haber construido, se estaba desmoronando frente a él. Acorralada, sin escapatoria, la fachada de Isabela finalmente se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. «¿Y qué si lo hice?», gritó, su voz rompiéndose. «Tenía que hacerlo. ¿Saben lo que es vivir con el miedo constante de ser reemplazada por alguien más joven, más bonita, más exitosa?» Su confesión fue una erupción de inseguridad y veneno. Admitió todo, no con arrepentimiento, sino con una justificación retorcida. «Yo construí este mundo para protegerme, para protegernos», dijo, mirando a las otras novias veteranas. «Les di poder, les di seguridad. Y a ustedes», espetó a los hombres,
Les di un juego para que se sintieran como reyes. Todos obtuvieron lo que querían. El caos estalló. Las parejas comenzaron a discutir. Los gritos llenaron la habitación. Las novias más nuevas se enfrentaron a las veteranas. Los hombres se enfrentaron entre sí, sin saber en quién confiar. La Liga de Trofeos, su club exclusivo basado en la lealtad y la competencia, se disolvió en un caos de acusaciones y dedos señalando en todas direcciones. En medio del tumulto, yo permanecí en silencio, observando la destrucción que había orquestado. No sentí triunfo, sino una extraña y sombría sensación de finalidad. Había expuesto la podredumbre, y ahora la estructura se estaba derrumbando sobre sí misma. Mi trabajo aquí había terminado. No necesitaba decir una palabra más. Sus propias acciones y confesiones eran su condena. Mientras Isabela seguía gritando sus justificaciones, Javier simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, y luego de la casa, cerrando la puerta detrás de él. Ese fue el verdadero final. La partida silenciosa de su peón más importante fue un veredicto más poderoso que cualquier grito. El juego había terminado, y la reina estaba sola en medio de las ruinas de su reino. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta, dejando atrás la cacofonía de su implosión. Nadie intentó detenerme. Era como si yo fuera un fantasma que había cumplido su propósito y ahora podía desaparecer. Al salir a la noche fresca, respiré hondo por primera vez en semanas. No era el dulce sabor de la venganza, sino el aire limpio y puro de la libertad. Creí que el drama terminaría esa noche, que la implosión del grupo sería un asunto privado, pero las mentiras y la toxicidad, una vez expuestas a la luz, tienen una forma de extenderse como un virus. Alguien en esa habitación, probablemente una de las novias más nuevas y heridas, decidió que la humillación privada no era suficiente. Y así, el dossier se filtró. No sé quién lo hizo ni cómo, pero a la mañana siguiente, extractos del dossier comenzaron a aparecer en línea. Al principio en pequeños blogs y foros, y luego, recogido por medios de comunicación locales más grandes. La historia era demasiado jugosa para ser ignorada. Un grupo de jóvenes profesionales de la ciudad con un club secreto para calificar y apostar sobre mujeres. El escándalo explotó. Las consecuencias profesionales fueron rápidas y brutales. Javier, que trabajaba en una prestigiosa firma de inversiones, donde la ética y la confianza lo son todo, fue llamado a una reunión con la junta directiva. Las apuestas financieras que había organizado sobre personas eran una violación flagrante del código de conducta de su empresa. Fue despedido esa misma tarde, escoltado fuera del edificio con sus pertenencias en una caja. Otro miembro del grupo, que trabajaba en marketing, perdió un contrato importante con una marca orientada a las mujeres después de que la directora ejecutiva leyera sobre la Liga de Trofeos. Su reputación quedó destrozada. Se convirtió en un paria en una industria que depende de la percepción pública. El juego que jugaba en privado había destruido su vida pública. Las repercusiones no fueron solo para los hombres. Isabela, que se había construido una imagen de influencer de estilo de vida y empoderamiento femenino, fue masacrada en línea. La grabación de su confesión se volvió viral. Fue expuesta como una hipócrita y una manipuladora. Las marcas rompieron sus contratos con ella, y su cuidadosamente cultivado imperio de seguidores se desmoronó en cuestión de días. Fue una carnicería. Sus reputaciones, que tanto se esforzaron por proteger, las que Javier dijo que valían más que mi drama feminista, se evaporaron. Y lo irónico de todo es que yo no filtré el dossier. Yo solo se lo mostré a ellos. Fueron sus propias acciones, su propio círculo de desconfianza, lo que causó que su secreto se hiciera público. Se destruyeron a sí mismos. Recibí algunos mensajes de odio, llamándome destructora de vidas, pero fueron ahogados por una ola de apoyo de mujeres que compartían historias similares de objetivación y sexismo. Mi historia, aunque específica, resonó en muchas. Las fantasmas y yo nos mantuvimos unidas, apoyándonos mutuamente a través de la tormenta mediática, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Ver las consecuencias me enseñó una lección poderosa. No fui yo quien destruyó sus carreras. Fue su propio comportamiento. El dossier no creó la verdad.
simplemente la reveló. Cosecharon exactamente lo que habían sembrado. La vida pública es a menudo un reflejo de la integridad privada, y la de ellos estaba completamente en bancarrota. Los vi perder sus trabajos, su estatus social y sus relaciones. La Liga de Trofeos no solo se disolvió, fue aniquilada, dejando solo un rastro de reputaciones arruinadas y futuros inciertos. La justicia, a veces, no llega a través de un tribunal, sino a través de la simple y llana exposición de la verdad. Ellos habían construido su casa sobre cimientos podridos, y yo solo había sido el viento que la derribó. Y a pesar de todo, no sentí alegría por su desgracia. Sentí una especie de alivio melancólico. La batalla había terminado, y había dejado bajas en todos los bandos. Pero a veces, la destrucción es necesaria para que algo nuevo y más saludable pueda crecer en su lugar. Y yo estaba lista para empezar a cultivar mi propio jardín, lejos de sus tierras baldías y tóxicas. Pasaron varios meses. La tormenta mediática se calmó y la vida comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Corté todos los lazos con ese círculo, bloqueé los números y me enfoqué en mi carrera, mis amigos de verdad, y en sanar la herida que esa experiencia me había dejado. Estaba redescubriendo mi propio valor, lejos de las tablas de puntos y las opiniones ajenas. Una tarde, mientras salía del trabajo, lo vi. Mateo estaba esperándome al otro lado de la calle. Se veía diferente, más delgado, con ojeras y una expresión de derrota que no reconocí. La arrogancia y la confianza despreocupada habían sido reemplazadas por algo que se parecía mucho a la vergüenza. Una parte de mí quiso seguir caminando, pero otra, la que necesitaba un cierre definitivo, cruzó la calle. No intentó excusarse ni minimizar lo que había hecho. Su voz era baja y ronca cuando habló. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte que lo siento. De verdad». Me contó cómo lo había perdido todo: su trabajo, sus amigos, el respeto de su familia. Dijo que la humillación pública le había obligado a mirarse al espejo por primera vez en su vida. «Me equivoqué», continuó, sus ojos fijos en el suelo. Estaba tan atrapado en el juego, en la competencia, en la necesidad de aprobación de Javier, que dejé de ver a las personas. Te vi a ti y solo pensé en los puntos. Fue monstruoso, y lo siento de verdad. Su disculpa, a diferencia de la primera, sonaba genuina, nacida no del miedo a ser descubierto, sino del dolor de haberse descubierto a sí mismo. Me pidió perdón, no un perdón para que las cosas volvieran a ser como antes, sino un perdón que parecía necesitar para poder perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Lo escuché en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. No sentí ira, ni siquiera compasión. Sentí una distancia inmensa, como si estuviera hablando con alguien de una vida pasada. Lo miré directamente a los ojos y le di mi respuesta. No fue una absolución, ni una condena. Fue simplemente la verdad, mi verdad. Una declaración final que pondría el punto y final a este capítulo de mi vida para siempre. Quería que mis palabras fueran las últimas que recordara de nuestra interacción, un epitafio para la estupidez que había destrozado tantas vidas. «Aprecio tu disculpa, Mateo», le dije, mi voz firme y clara, «pero tienes que entender algo. El problema no fue que yo no tuviera los puntos suficientes para ganar tu estúpido juego». Hice una pausa, dejando que asimilara mis palabras antes de asestar el golpe final, la lección que esperaba que nunca olvidara. «El problema», continué, «es que yo no era un trofeo para ser ganado». Lo miré una última vez, viendo al hombre roto que sus propias acciones habían creado. «Y tú, definitivamente, no eras un premio para ser perdido». Cada palabra fue precisa, calibrada para transmitir la totalidad de mi indiferencia hacia su antiguo mundo y su validación. Me di la vuelta y me alejé sin esperar una respuesta. No había nada más que decir. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Simplemente ya no ocupaba ningún espacio en mi vida. Era una nota a pie de página en una historia que ya había terminado, un personaje secundario cuya trama había concluido de forma patética. Mi último recado no fue para él, en realidad, fue para mí. Fue la afirmación final de mi propio valor. Yo no era un objeto, una puntuación o un premio.
Era la dueña de mi historia, la jueza de mi propio valor y la única ganadora del único juego que importaba, el de vivir con dignidad y respeto por mí misma. Y con ese pensamiento, caminé hacia mi futuro, dejando el pasado, y a Mateo, muy, muy atrás. Aquella noche, que comenzó con mi humillación pública, paradójicamente terminó con mi liberación más profunda. Descubrí que la toxicidad puede surgir de los lugares más inesperados, a veces envuelta en sonrisas de supuesta sororidad. Las personas que parecen víctimas pueden, en realidad, ser las astutas arquitectas del juego, moviendo los hilos desde las sombras. Al final, no solo expuse a un grupo de hombres inmaduros y sus egos frágiles, desmantelé un sistema de inseguridad y crueldad que había sido creado por mujeres para competir entre sí de la manera más destructiva. Fue una lección brutal sobre cómo la inseguridad, tanto masculina como femenina, puede crear monstruos y alimentar ciclos de abuso que nos dañan a todos. Mi puntuación en su tabla nunca importó. Lo que realmente importó fue que, en el proceso de buscar justicia, retomé mi poder. Me negué a ser un objeto pasivo en la historia de otra persona y me convertí en la autora de la mía. Demostré que el único trofeo por el que vale la pena luchar es el respeto propio, y ese es un premio que nadie te puede quitar. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Ha sido un viaje intenso y sé que hay muchas opiniones sobre lo que hice. Por eso, me encantaría saber qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Se habrían ido al instante o habrían planeado una venganza aún más épica? Déjenmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido sobre cómo transformar la injusticia en poder, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu like si crees que recibieron su merecido. Y recuerda, nunca dejes que nadie te ponga una puntuación. Nos vemos en el próximo video.